Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Voz en Prevencionar. Bueno, en este caso van a ser dos voces las que nos van a contar y nos van a hablar viendo lo imposible, ¿no? La caracterización de perfiles de exposición a polvo con equipos de lectura directa y cámaras subjetivas. Bueno, esto es una cuestión que la verdad es que para muchos prevencionistas, muchos de nosotros, nos resulta bastante, desconocido, ¿no? Cómo identificar y evaluar los niveles de exposición al polvo que son imperceptibles a la vista, como es el caso del polvo respirable y la sílice cristalina respirable. Bueno, para aclararnos todos estos conceptos, tengo por aquí a María Carballo Menéndez y a Eva María Fernández Vilas, ambas del Departamento Técnico del Instituto Nacional de Silicosis. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, contadnos primero de todo qué es el Instituto Nacional de Silicosis, que no sabía que tenía un instituto propio para tema en cuestión. Así es, pues el Instituto Nacional de Silicosis, que se encuentra ubicado en Oviedo, en Asturias, es el centro de referencia nacional para la prevención técnico-sanitaria de las enfermedades profesionales relacionadas con el sistema cardiorrespiratorio, y su actividad se centra en la prevención médico-técnica de todas aquellas patologías respiratorias de origen ocupacional. El instituto lo conforma básicamente dos partes, que sería el departamento técnico, que es de donde procedemos María y yo, mi compañera María y yo, y el servicio de neumología ocupacional. Ambos departamentos trabajamos en el marco de cooperación multidisciplinar, intercambiando un poco nuestros conocimientos, tanto médicos como técnicos. Y una duda, María, ¿en Oviedo porque hay mayor concentración por el norte de silicosis, o eso es una cosa que sí me dice con la cabeza? Sí, es que no se ve, ¿sabes? Precisamente el origen, que ya cumplimos más de 50 años, se debe a la concentración de enfermos que había en aquel momento debido a la minería del carbón. La minería del carbón en aquella zona, en Asturias y en el norte, en León, empleaba muchísimos trabajadores y en aquel momento era el sector que más nuevos diagnósticos provocaba, ¿no? De aquí hablábamos de miles de nuevos casos al año. Entonces, aunque es un instituto nacional, sí que se centró en Asturias y en Oviedo, precisamente para dar servicio a donde estaban las personas que estaban enfermando en ese momento. ¿Desde cuándo hay datos para que se pueda detectar la enfermedad? ¿Recuerdas o igual es un poco de pregunta trampa? No, de nuevos casos de ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezaron a detectarse casos de silicosis? No sé si hay estudios de los primeros casos de silicosis, no sé si cuando... Dicen que los primeros estudios fueron en Estados Unidos en la construcción de túneles. Construcción de túneles que en aquel momento estaban atravesando formaciones con mucho cuarzo, y empezaron a ver, desgraciadamente, que los mineros se morían. Y entonces fue en esos túneles en Estados Unidos donde surgió todo esto, y la fecha no te la sé. No, más o menos, no, pero más o menos el origen sí. Fue eso. ¿Y cómo se llega a ver lo imposible? ¿Cómo se caracterizan estos perfiles de exposición al polvo con unos equipos de lectura? Nosotros en este caso, nosotras, lo que pretendíamos con estas mediciones es un poco avanzar las mediciones tradicionales higiénicas que todos conocemos y manejamos, ir un paso. A lo mejor no, dame alguna por ejemplo, porque damos por hecho que todos conocemos el tema, pero hay algunas cosas que no, por ejemplo. En el caso de las mediciones a polvo respirable y sílice cristalina respirable, lo habitual es hacer unas mediciones en los trabajadores que tienen que portar una bomba de aspiración con un ciclón que se porta en la solapa del trabajador, de tal manera que ese equipo muestreador lo que hace es seleccionar las partículas respirables que de alguna manera inhalan y afectan luego a sus pulmones. Entonces esas serían las mediciones higiénicas tradicionales. Aquí en este estudio que hemos empezado a hacer, lo que se pretende es, con otro tipo de equipos de lectura directa, combinándolos con unas cámaras que van sujetas al casco del trabajador, hacer unas mediciones diferentes donde conocemos unos datos de concentración que nos permiten identificar ya tareas, procesos, cosas más concretas. Lo que nos ocurre es que con el dato de las mediciones habituales solo tenemos un único número, es decir, tenemos un número para toda la jornada.
puedes tener 2 miligramos metro cúbico, 1 miligramo metro cúbico, tienes un número para toda la jornada. Y con estas mediciones lo que tenemos es un numerito cada 10 segundos. Entonces nos da muchísima más información de cómo va variando a lo largo de la jornada, de cómo varía en función de las tareas que hace el trabajador, y todo esto con la cámara podemos ver esos picos que se producen, esas exposiciones más altas, analizamos la imagen de vídeo que está asociada a esos datos y vemos qué es lo que está produciendo, y de esa manera podemos priorizar en las medidas preventivas y podemos actuar sobre esos picos de concentración que son los que nos están elevando la concentración que Dos preguntas. Identificamos de esa manera las fuentes de, digamos, las situaciones de riesgo y los focos de emisión de partículas, o sea, de fracción respirable. Me surgen dos preguntas, pero me viene bien porque sois dos. Una es, ¿oposición o resistencia a aportar más equipos ellos o no, o aliados para que puedan protegerles frente, pues bueno, a un valor límite, ¿no?, de exposición más elevado, ¿no? ¿Oposición por parte de los trabajadores? Sí. En este caso, o sea, nuestra experiencia, ya digo que es puntual porque acabamos de un poco de comenzar con esta metodología, ha sido totalmente, claro, al final expones la situación y los trabajadores voluntariamente acceden a participar, y una experiencia muy positiva en ese sentido. Al final ellos portaban el equipo, que es de dimensiones similares a los que habitualmente llevan. Ajá. Y lo de la cámara con un arnés en el casco, la verdad que lo han llevado sin ningún tipo de problema y han colaborado, ya digo, una experiencia muy positiva. No haters, sino lovers. No, en este caso no tenemos muchas más referencias porque acabamos de comenzar, pero muy positivo. Sí, que al principio a lo mejor por desconocimiento, a lo mejor te puede generar un poco de desconfianza el tema del vídeo, pero en cuanto les explicamos para lo que es para mejorar sus condiciones de trabajo, que de esta manera vamos a poder ver lo invisible, que de esa manera vamos a poder actuar sobre esos focos donde ellos están inhalando mucho más polvo, la colaboración fue total. Y imagínate que hay un pico que no es que supere a lo mejor el valor límite, pero ¿hay alguna forma de que ellos, como los dosímetros, ¿no?, ellos les avisan cuando superan el pico o solo recoge datos? En este caso puedes configurarlo. Nosotros no lo configuramos para no asustarlos, la verdad, para cogerles su situación de trabajo real durante toda la jornada. Entonces no configuramos ningún tipo de alarma para poder recoger la realidad y luego con esa realidad estudiarla, analizarla, ver las imágenes de vídeo y con eso pues proponer mejoras y actuar. Otra de las preguntas es ¿cómo detectan luego al tiempo la exposición prolongada, ¿no?, de ese polvo en suspensión, ¿no?, esa silicosis? Aparece en la evaluación, y la evaluación es los reconocimientos médicos son cada menos tiempo o no, o se incluye como digamos, dentro del protocolo médico para que lo tengan ellos en cuenta. Concretamente estas mediciones, estas mediciones son unas mediciones experimentales que hacemos desde el instituto. Pues para ir un pasito más adelante sobre lo que habitualmente se va haciendo en el campo de la higiene industrial. Digamos que esto es una herramienta que estamos viendo que es muy potente, que nos puede dar mucha información, que recabas mucha información, como decía mi compañera, pues o sea, cada menos tiempo cogemos más datos, pero son un poco a nivel experimental. Al final, los servicios de prevención, o sea, los técnicos de prevención que se dedican a llevar pues, la prevención de los trabajadores en las empresas, tienen regulado las mediciones, cada cuánto las tienen que hacer, las reglamentarias, tienen por la parte del servicio médico un protocolo a aplicar a los trabajadores que ya viene específicamente, la frecuencia de las placas que le tienen que hacer a los trabajadores para ir viendo la evolución de la enfermedad si la tuviesen. Entonces todo eso digamos que está regulado. Esto sería un pasito más allá. O sea que se puede extrapolar también a cualquier tipo de industria donde se vea una exposición ya no solo a silicosis, sino a otro tipo de material, a un nanomaterial, o no. Se podría asociar, utilizando el mismo software, sí que se podrían utilizar otros equipos de medición, variando quizá físicamente el equipo. Eso es. Sí. O sea que a lo mejor puede servir de... Al final esta metodología hemos combinado, la cámara sería la misma, pero hemos combinado uno de los equipos. Quiero decir, al final, equipos de lectura directa, de hecho nosotros en el departamento tenemos varios modelos, y luego lo que decís, o sea, al final un poco en función del objetivo, que cambies el equipo, o sea, la metodología puede ser similar, cambiando un poco los componentes. ¿Durante cuánto tiempo habéis llevado a cabo, digamos, está en periodo experimental? Sí, totalmente. ¿Y cuánto tiempo lleváis para tener alguna conclusión que nos podáis trasladar?
Las pruebas es eso, es una prueba de la metodología, la realizamos en una empresa, en un entorno. Lo que sí teníamos claro era que queríamos hacerlo en un entorno real, para que no fuesen unas mediciones de laboratorio y que realmente no tuviesen aplicación práctica. Entonces lo hicimos en un entorno real, en una fundición de hierro, enmarcado en otros estudios que estábamos realizando, y entonces lo hicimos eso, en una fundición, y hacíamos periodos de 2 horas. En cada uno de los puestos de trabajo tomábamos mediciones durante periodos de 2 horas. Sí, lo he ido viendo. Aprovechamos un poco sí. Pues, ciertos estudios que nosotros desde el departamento pues estamos acostumbrados a hacer. Dentro de esos estudios aprovechamos a hacer esta experiencia más particular y aprovechar el escenario real de una empresa. Pero bueno, pues es un nuestro poco, laboratorio. Nuestro laboratorio es la empresa real. Qué bueno. Efectivamente, esa sería la conclusión. Bueno, pues a ver si os dejan experimentar con alguna más, ¿no? Sí, esperemos que sí, porque al la final, verdad es que, a ver, es una labor que no dejas de decir, bueno, voy a probar a ver aquí, con gente que a lo mejor pues puedes tener oposición, pero bueno, ya vamos viendo que esto porque al final ha sido muy positivo. Eso es una experiencia real, quiero decir, con las situaciones, las tareas, los problemas, las dificultades que tienen en la jornada laboral real, y nosotras pues a mayores, por decirlo de alguna manera, sacamos esa información. Pues Eva, María, yo esperamos que tengamos pronto más información, ¿no?, de cómo va evolucionando este proyecto, y que nos lo podéis contar algún día más, ¿no? A ver si tenéis más datos y habéis evolucionado, y que bueno, que me ha encantado conocer un poco más acerca de este mundo tan desconocido para mí, para muchos, ¿eh? Pues gracias por formar parte de Tu Voz en Prevencionar, y que disfrutéis del congreso. Pues muchísimas gracias, Ana, a ti por todo, y por un poco por la facilidad de poder explicarnos. Muy bien, pues gracias a vosotras.